Pues muchas gracias a ti, Agustín. Lo primerísimo, agradecer a Agustín y a todo el equipo de Prevencionar, no solamente la posibilidad de estar aquí, sino esta inquietud continua en la que nos mantienen con los webinarios y con todas las cosas que hacen, que nos sirven para pensar y para reflexionar. Esta tarde voy a hacer una pequeña reflexión. Mi intervención será al principio, toda seguida, y luego haremos un espacio de debate en donde podemos aclarar dudas, reflexiones, experiencias, ¿no? Espero que no sea solamente unidireccional, sino que sea bidireccional, como son siempre estas cosas. Sobre este concepto que venía diciendo Agustín, el tema de la cultura, ¿no? Porque al final el tema de la cultura, la nueva normalidad, la nueva cultura, como los cambios culturales, es un tema que venimos hablando desde antes, por supuesto, de lo que ha pasado este año, ya desde hace muchos años algunos llevamos, pero que en muchas ocasiones no está claro qué es esto de la cultura, no está claro para qué nos sirve trabajar la cultura, no está claro cómo se trabaja. Entonces, durante esta pequeña presentación, de una manera muy somera, porque no puedo entrar en profundidad en cada uno de los aspectos, voy a centrarme en cómo se trabaja la cultura, no tanto en la metodología, sino en el cómo, las formas, qué es esto de la cultura y lo que yo pienso, y esto es una cuestión traída desde más de 20 años trabajando en temas de cultura organizacionales, qué es la nueva cultura que hay que trabajar, las nuevas herramientas culturales o las dimensiones, cómo hay que trabajar las dimensiones de la cultura para realmente llegar a un resultado que tenga un efecto de cambio de comportamiento, no solamente individual, porque muchas veces nos acordamos del comportamiento del trabajador siempre, pero también organizacional. Porque también en parte de los casos el comportamiento individual viene derivado del comportamiento organizacional. Y yo hago como trabajador lo que creo que mi empresa espera de mí. ¿Y qué es lo que espera? Pues espera lo que culturalmente me enseña, igual que cuando llegas a una familia o igual cuando llegas a un país. Entonces, para hablar de la cultura, permitirme que haga una diferenciación entre lo que es un avión y lo que es la mayonesa. Diréis, ¿sí que tendría que ver el avión con la mayonesa? Nada. Pero nos sirve para diferenciar algo que creo que es necesario porque da lugar a error. Y es que no es lo mismo complejo que complicado. ¿Vale? Un avión es complicado, ¿no? Tiene muchas piezas, tiene muchos resortes, tiene muchos sistemas de seguridad, pero tú lo complicado lo puedes despiezar, puedes hacer un manual de uso, ¿no? Y puedes ir por partes. Bueno, pues primero monto lo que es la estructura de no sé qué, luego monto esta otra parte, y la siguiente parte lo voy montando. Tengo un problema en un motor, puedo trabajar con un sistema aislado del resto para ver cuál es el problema. Y puede ser muy complicado, pero lo complicado se puede programar, se puede planificar, se puede prever de alguna manera, ¿vale? Más o menos, aunque a veces nos sorprende, porque todo nos sorprende, pero es mucho más fácil, digamos, de atacar, de compartimentar. En cambio, ¿qué pasa con lo complejo? Y ahí me voy a la mayonesa. Que tú la mayonesa no la puedes separar. Si la separas, deja de ser mayonesa. Si tú dices, bueno, voy a separar el huevo, ya no es mayonesa, es otra cosa. Y la cultura es mayonesa. Además, como aquí en España nos gusta mucho comer, está bien que se haga un símil gastronómico. Es mayonesa, es decir, hay un montón de cosas que se juntan, que si tú modificas una de ellas, se modifican el resto, y que si tú quitas un trozo, se queda el agujero. Y por tanto, no se puede separar. Por lo tanto, cuando yo trabajo cultura, y trabajo cultura con muchas organizaciones, algunas muy grandes, que llevo mucho tiempo trabajando, es muy difícil compartimentar. ¿Qué trabajo? No, yo quiero trabajar el liderazgo de los mandos. Fenomenal, trabajamos el liderazgo de los mandos. Es quizás lo que más me piden. Pero el liderazgo de los mandos no está aislado del resto del equipo. No es que yo vaya a trabajar el sistema de frenos del avión, sino que yo tengo que trabajarlo todo, obviamente, centrándome en un colectivo, pero que ese colectivo aislado no produce la transformación. Si yo a la mayonesa quiero echarle mostaza, es decir, quiero poner mejor liderazgo, la mostaza tiene que impregnar todo el sistema. Porque si solamente me quedo con los mandos, o bien separo y entonces ya no tengo mayonesa, o bien no tengo efecto en el producto. Por tanto, trabajar la cultura es algo complejo, pero siempre lo ha sido. De hecho, nos ha costado tiempo darnos cuenta de que los sistemas complejos no los podemos trabajar igual que trabajamos los complicados. Trabajar la protección de una máquina, por ejemplo, una aplicación a 1215, puede ser complicado, incluso complicado porque sea caro, pero no es complejo.
Tú puedes hacer un estudio, puedes definir, haces una planificación. Lo que es más complejo somos las personas y lo que formamos las personas, que son las organizaciones, los sistemas y las culturas. Todas las familias tienen una cultura, seguro que sois capaces de identificar la de vuestra familia, y luego te vas a la familia de otra pareja, de tu pareja, por ejemplo, y es otra cultura. Y tú no puedes de repente decir, no, como yo llego, que ellos se comporten como mi cultura. No, tú te comportas como esa cultura. ¿Por qué? Porque si no, no formas parte de eso. Y los trabajadores, los mandos, los directivos, los contratas, los delegados de prevención forman parte del sistema. Y cómo se configuran entre ellos determinan que al final la mayonesa se pueda comer o mejor la tiramos, no vaya a ser que nos dé algo en la tripa y nos pongamos mal. Entonces, dentro de que esto es complejo y siempre lo ha sido, ahora ha llegado lo que llevamos hablando del entorno buca, ¿no? Que es una espiral ahí de cambio continuo en el que estamos ahí haciendo frente a un montón de fuerzas que vienen por muchos sitios, que no somos capaces, que no tenemos experiencia, y que en muchas ocasiones el problema es que estamos utilizando herramientas para trabajar entornos complicados y son entornos complejos. Por tanto, nuestro acercamiento tiene que cambiar. Entonces tú pones la mayonesa en este batiburrillo del buca, ¿no? Más ahora que se ha acelerado, no es que esto no estaba pasando antes, simplemente se ha acelerado y ha sido muy evidente lo que ha pasado en la COVID. Metes la mayonesa y claro, la mayonesa aquí empieza a moverse. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues ser unos buenos batidores, ¿no? Esa mayonesa hay que batirla bien. Pero para batir bien la mayonesa, aparte de tener buenos ingredientes, que habrá que ver cuáles son, también hay que tener buen ritmo. Y el ritmo se acelera. Entonces, yo he puesto ya una batidora manual, igual ahora tendría que ser una, no sé, automática. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para trabajar la cultura? Entonces, cuando nos planteamos Agustín y yo hablar de cultura, yo pensé que tenía dos opciones. O contaros muchas cosas que seguramente vosotros ya sabéis, ¿no? Como esta es la escala de cultura preventiva, aparte la conocemos todos, ¿no? Y ponernos a trabajar en cómo se cambia o hacer una reflexión de cuál es la cultura realmente, ¿no? Porque parece que tú ves las escalas, esta o cualquier otra de medición, que es la más habitual, y siempre parece que queremos ir un paso adelante y que eso sí que es un guión. Si yo quiero trabajar mejor y pasar de calculadora proactiva, ¿no? Además aquí parece que los escalones son todos iguales y nada que ver, hago trabajo esto y me voy. Pues sí o no. Y ahí es donde entra lo que yo llamo la consultoría artesanal, ¿no? Es decir, sí o no, depende de dónde partas, depende de dónde vengas, depende de dónde aterrices y no se te puede olvidar que todo está conectado. En esta sociedad en la que estamos, en la que todo conectado es cada vez más evidente, es un buen momento para que seamos capaces de ver que todo está conectado en todas partes y en la organización también, que si yo quiero trabajar en línea de mando, ¿no? Luego hablaremos de cómo se trabaja en línea de mando, hay un montón de cosas más que puedo trabajar porque si no, no va a servir para el sistema general. Entonces, nos hemos metido en un mundo digital, en un mundo de transformación continua y entonces esa cultura que nosotros teníamos hasta ahora más o menos clara nos obliga a convertirnos en un camaleón, pero no solamente a nosotros como técnicos de prevención con todos nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestras alegrías, sino a todos, a todas las personas que conforman la organización, a todas las organizaciones, a todas las sociedades. Nos tenemos que comportar como el camaleón que se adapta al entorno y no se resiste a cambiarse, ¿no? Ese famoso resiliencia que hablaremos después, que estamos en boca de todos ahora mismo, y también adaptación. Para esto voy a contaros en 2 minutos, me da la licencia de contaros cuál ha sido mi trayectoria, ¿vale? Yo empecé a trabajar hace casi 25 años en los temas de seguridad, y más que el camaleón era la roca, ¿no? Granítica, rígida, ¿no? Esto es así, la ley dice esto, etcétera. Y luego la vida pues te va colocando en otros sitios, ¿no? Tuve la gran ventaja de montar el departamento de prevención de riesgos laborales. Primero trabajé en un servicio de prevención ajeno, de los primeros acreditados en España, y bueno, pues aquello sí que era un entorno cambiante porque estaba sin definir. Luego empecé a trabajar en mi primera experiencia en una gran empresa, fue un salvamento marítimo. Como su propio nombre indica, pues os podéis imaginar que no es ABC, si tú no tienes unas condiciones físicas en las que tú puedas intervenir y decir, si pongo aquí un resguardo, ya está, ¿no? Ya no meten la mano. Muchísimo más complejo. No solamente salvamento marítimo, de allí luego me voy a montar el servicio de prevención mancomunada en Acciona, en la parte de logística y transportes, donde la empresa más importante, más conocida es Transmediterránea, y pasa lo mismo.
Al final un puerto, un barco, son sistemas complejos. Un barco en sí mismo, lo que es el barco, es complicado. Montarlo, desmontas, tienes un manual, puedes seguir unas instrucciones. Pero la estructura humana interna es compleja, porque lo que haga el último marinero depende incluso del tono de voz del capitán. Entonces, al final, está todo mucho más indicado. Entonces, te vas dando cuenta de que al final puedes trabajar mucho en las instalaciones, pero por mucho que trabajes en las instalaciones, puedes trabajar mucho en las normas, pero por mucho que trabajes en las normas, hay algo más que para mí es la clave. Yo conozco empresas que han gastado un porrón de dinero en instalaciones y tienen unas normas maravillosas que nadie cumple. Y conozco empresas que no tienen tenido mucho dinero para mejorar las instalaciones y que en cambio hay una cultura participativa de seguridad en la que todo el mundo siente que es parte de su responsabilidad. Esto estamos viendo estos días, ¿no? Ahora nos hemos producido la desescalada y estamos todos viviendo, bueno, pues momentos en los que observamos relajación. Claro, esa observación de la relajación tiene que ver con la responsabilidad propia, ¿no? Y entonces cuando empezamos a hablar de culturas dependientes, interdependientes y todas esas otras maneras de hablar de las culturas. Pero también faltan cosas, porque es mucho más compleja, la realidad es mucho más difícil de separar y por tanto el diagnóstico de esta realidad y a dónde quieres ir requiere de mucha más adaptación. Y ahí es donde vuelvo al camaleón, ¿no? Si encontramos en la batidora del principio de la mayonesa y el camaleón, se nos saldría un batallón, por ejemplo, ¿no? Al final, y tiene bastante que ver con la batalla. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que es el entorno? ¿Dónde está? ¿Y dónde está hoy, ahora? Entonces, es igual que la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos no puede ser un documento que yo cambie cada 5 años. O es continuo o no es. ¿Por qué? Porque la foto era del día que yo fui o el día que vino el técnico, y a los 3 minutos ha podido cambiar. Entonces, o es algo más participativo o es algo que realmente engancha a los demás, o no es. Y como eso, cualquier otra cosa. Todo lo que toques va a modificar al resto. Por tanto, los sistemas de actuación ya no nos sirven sistemas unilaterales. Y más ahora en donde tendremos que estar dispuestos y ser capaces de adaptar y abrazar el cambio y la incertidumbre. Y no sirve con colaboración con nosotros, o lo abraza la organización o no. Entonces, de lo que yo me fui dando cuenta y empecé a trabajar ya hace años en Mediterránea y hicimos un proyecto, luego me fui a Azucarera, una empresa industrial que estaba en un proceso de cambio cultural muy importante, que querían acelerar este cambio, ¿no? Y donde tuve la ocasión, la ventaja y la suerte de hacer un proyecto a gran escala de cambio cultural, y es a lo que me dediqué. Tenía un equipo que hacía el resto de cosas y que dio muy buenos resultados. Y entonces dije, creo que mi sentido, ¿no?, de ser, mi propósito profesional es llevar esta experiencia a otras empresas. ¿Para qué? Para que sea más efectivo, para que sea más fácil. Con esto no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Que quede claro que fácil no es. Es complejo, que no complicado, ¿eh? Pero espero poder daros algunas claves de qué es lo que me sirve a mí para empezar a trabajar esto. Y una de las claves para mí es que al final lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con la seguridad y la salud de las personas, que es un elemento básico, tiene que ver con las necesidades y los valores de las personas. Las necesidades y las motivaciones humanas. Esta escala, que algunos conoceréis, es los valores de Barrett, del libro que creo que es del 2016, que a mí me generó un gran impacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo estaba trabajando esto de una manera intuitiva, con otras metodologías, siempre he sido partidaria de tirar de metodologías, pero sí con una cierta flexibilidad. Es decir, la metodología me tiene que servir para el final lo que yo quiero. Si no me sirve, pues la puedo adaptar, la puedo cambiar, incluso puedo hacer pequeñas prácticas, pilotajes, grupos pequeños, para ver cómo la puedo hacer. Y al final, estas son las necesidades y motivaciones humanas. Y como son las necesidades y motivaciones humanas, y veréis que muchas se parecen a la economía de Maslow, también son de las organizaciones, porque las organizaciones están formadas por personas. Y los mismos valores que tiene la persona la tiene la organización. ¿Qué es lo que pasa con el tema de seguridad? Que en muchas ocasiones mis valores, los valores de la organización no están alineados, y ahí es cuando yo no estoy a gusto en el trabajo. Pero también lo que quiere el objetivo final, el propósito que tiene la organización o su objetivo para este año tampoco está alineado con sus valores. No tiene valores que le conduzcan a ese objetivo. Si yo resulta que como persona, ¿no?, tengo una alta necesidad de dejar huella o de dar servicio, que son de las necesidades elevadas, ¿no? Y resulta que mi trabajo dedicándome, por ejemplo, a, no sé,
por decir algo, es que seguro que es un trabajo tan digno como otros, es simplemente un ejemplo. Al desalojar gente que no tiene dónde vivir, pues probablemente a mí se me genere un estrés interno, ¿no? Y esto es lo que les pasa también a nivel de cultura de seguridad a las empresas. ¿No? Yo no quiero que la gente se accidente, lo cual me resulta muy curioso, ¿no? Porque estamos diciendo lo que no queremos que pase en vez de lo que queremos que pase, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, es que yo no quiero que la gente tenga accidentes. Digo, vale, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Que no tenga accidentes. No, eso es lo que no quieres. ¿Qué es lo que quieres? No, lo que quiero es que la gente se mantenga sana, vale, es distinto. Vamos a intentar mantener las cenas sanas, vamos a intentar hacer las condiciones seguras y de como consecuencia de esto probablemente la gente no tenga accidentes, no tenga enfermedades o tenga menos, ¿no? Los accidentes en muchas ocasiones, y esto daría para otro seminario, a veces no son un reflejo directo, pero sí de otras cosas. Entonces, al final, si tú coges estas motivaciones, estas necesidades, que todos tenemos todas, hay gente que es más de aquí, ¿no? La parte más baja, no baja, no lo estoy juzgando ni mejor ni peor, sino porque está más abajo, hay gente que está más aquí. ¿Cuál es la diferencia básica de estos dos bloques? La primera es que en esta parte tú lo que defiendes es tu propio interés. Claro, si yo no tengo garantizada mi supervivencia, es muy difícil que yo me vaya para arriba. ¿Por qué? Porque es como la necesidad básica, ¿no? Si una empresa no tiene garantizada su supervivencia, si estamos en procesos de guerra comercial y he tenido que echar a 200 personas, ¿es el momento de ponerme a trabajar, a dar servicio a terceros? No lo sé, sí, no digo que no. Pero sí es verdad que las organizaciones como las personas deberíamos tener un equilibrio entre todos estos. Un equilibrio que a veces nos servirá o no nos servirá para el objetivo que queremos cumplir. Yo quiero que se trabaje más en equipo mi organización porque vengo de una organización muy horizontal, muy autoritaria, ¿vale? Pues igual tengo que trabajar la cohesión interna, tengo que trabajar la transformación, las relaciones con esta parte de cohesión interna. Es decir, al final, en función de lo que quiero, yo tendré que impulsar o afianzar determinados valores. Entonces, esta parte de abajo del dibujo tiene que ver con la autoexpresión de mis necesidades. Y la parte más de arriba tiene que ver, con el propósito, con un propósito superior, para que algo tenga sentido. El anterior webinario que hicimos con Prevencionar hablábamos del papel del nuevo profesional del Departamento de Salud y decíamos que al final teníamos que encontrar nuestro propósito, ¿no? Que estamos trabajando en algo realmente, precioso, ¿no? Trabajando para que la gente esté más feliz, más sana, más saludable, llaméis como queráis, ¿no? Vale, pero eso solamente será posible si los valores de la organización van hacia ahí. Porque si la organización está exclusivamente basada en la supervivencia o si está básicamente basada en ser condescendiente con todo el mundo porque lo que quiero es tener una buena encuesta de clima laboral, no conseguiré esto porque lo que estoy es mirando para mí y esto es mirar para el conjunto, mirar para tener un propósito más elevado. No sé si conocéis el trabajo que hace el Corporate Excellence, un instituto que lo que hace es analizar las tendencias en las empresas y de lo que habla básicamente es de valores y propósito. Al final, las empresas que van a superar estos entornos de incertidumbre, esos entornos ahí tan complicados, son aquellas que tengan un propósito. De hecho, a algunas empresas se les ha visto, han dejado de trabajar en lo que normalmente producían, han producido otras cosas que pueden tener sentido para otros, ¿no? Al final, todos individualmente y las empresas también tienen mucho más sentido tu vida, vives mucho más intensamente si tienes un propósito. De hecho, muchas veces la enfermedad viene porque no encuentras un propósito. Entonces, al final, ¿esto cómo se trabaja? Pero claro, durante años, lo que se ha trabajado básicamente en las organizaciones fue, bueno, primero en lugar del territorio, ¿no? Cuando todavía estábamos en sociedades agrícolas, luego empieza una sociedad de producción industrial en donde efectivamente empiezan a hacerse cosas que son muy técnicas, que tienen mucho que ver con lo complicado, ¿no? La máquina de vapor, empieza la industrialización, empiezan a hacerse cosas más complicadas, la era de las máquinas, ¿no? Y donde nos sirven determinadas maneras de intervenir las organizaciones basadas en lo complicado y basadas en las estrategias, en la planificación, etc. Luego ya empiezan a llegar la era de la información digital en donde ya empieza a acelerarse todo y en donde ya empieza a haber muchos inputs, con lo cual ya empezamos a pasar de esa complicación inicial a la complejidad. Pero es que ahora mismo, desde hace ya muchos años, estamos ya en la era de los valores
las personas, y se ve muy bien no solamente en nuestras generaciones, que somos súper jóvenes, sino las que vienen, se mueven más por valores que por otra cosa. ¿Qué es lo que a mí me mueve por dentro? ¿Qué es lo que a mí me provoca una emoción en la que yo me encuentro alineada? Al final, esos valores me dan sentido. Si me dan sentido, yo desempeñaré mi trabajo mejor y como yo la organización. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un discurso y mis valores son otros, antes o después mi discurso y mis actos reflejarán los valores. Porque en mi intuición, en la rapidez, en la agilidad que nos pide ahora el mundo, lo que se nos acaba viendo el primero. Entonces, ¿qué pasa en muchas organizaciones que te dicen, yo, por ejemplo, tengo un problema con el liderazgo de los mandos? Y yo voy, el cliente tiene que trabajar los mandos. Al final todos se acaban dando cuenta de que el mando, en muchas ocasiones, siente que el valor y que el propósito de la organización es distinto lo que dice la organización de lo que hace. Y al haber esa desalineación de la acción con los valores, entonces se produce una situación de chirriar. ¿Y ellos qué hacen? Pues esa a la parte de aquí de supervivencia. No, yo tengo que sobrevivir en este entorno, entonces, ¿qué hago? Me enrosco. Entonces, en muchas ocasiones, trabajar los mandos es la solución, pero no por los mandos, sino porque hacen un reflejo de las creencias que hay en la organización, de los valores que hay en la organización, de las contradicciones, que tienen derecho a tener contradicciones. Las organizaciones están formadas por personas, se equivocan y tienen contradicciones, igual que todos nos equivocamos y tenemos contradicciones. Pero si no somos conscientes de ellas, es cuando realmente podemos generar un espacio en el que no consigamos el objetivo. Oye, mi objetivo este año es no cerrar la empresa porque estoy en números rojos. Sí, modelo supervivencia. Pero ojo, la parte de seguridad en el trabajo también tiene que ver con la supervivencia del trabajo. Pero no podemos trabajar solamente esto, porque si solamente trabajamos la supervivencia y trabajamos desde ese punto de si no estamos seguros, me cierran la empresa, viene la inspección, ya tenemos claro que no. Hay que trabajar otros valores, porque además lo que nosotros hacemos, afortunadamente, se puede trabajar muy bien todos estos valores. La supervivencia, digamos, por hacer un parálisis, un parálisis, no un paralelismo. No es exactamente así, pero para que nos suene, ¿no? La supervivencia que serían por los requisitos legales, ¿no? O sea, yo no soy un pirata, ¿no? Yo trabajo en una empresa que cumple los requisitos legales. Claro, ¿qué pasa con los requisitos legales? Que todos sabemos que tienen sus matices, que son generalistas, que requieren otro tipo de cosas, y es donde nosotros y las empresas como Camaleones nos tenemos que meter, ¿no? Las relaciones, la participación, el sentido de pertenencia, ¿no? Que tiene que haber aquí también con la cohesión interna, el formar parte de un grupo. Si yo estoy en una empresa en la que el valor que se entiende en la relación es que yo me ocupo de lo mío y de mi silo y que del otro se ocupe otro, ya puedo estar trabajando en la parte de arriba y como esto no lo trabaje, como no es bloquee comportamientos limitantes de nivel, esta parte no la voy a poder trabajar. Entonces yo tengo que investigar qué comportamientos me favorecen, qué valores me favorecen, qué comportamientos son inconsistentes con lo que se supone que queremos hacer para modificar cosas. Y a veces modificas una cosa muy pequeña y consigues un resultado extraordinario, porque era un limitante increíble, como por ejemplo la creencia de que la empresa dice que la seguridad es muy importante, pero como lo que yo veo son otras cosas, en realidad esto es una moda y yo lo que tengo que hacer es producir. Eso es una creencia. Es una creencia basada en cosas que están pasando. O yo empiezo a dar otros ejemplos para que la creencia cambie, o yo, por tu supervivencia, que no quiero que me echen, si lo que tengo que hacer es producir, yo produzco. Por tanto, a veces, para trabajar otras cosas, como puede ser el trabajo en equipo, como puede ser la participación, como puede ser la salud, tenemos que trabajar todas. ¿Vale? La parte de autoestima tiene que ver también con el reconocimiento, ¿no? En esa parte en la que en prevención estamos siempre en lo que falta y no en lo que hacemos bien, ¿no? Y en muchas ocasiones en que reconocemos que nosotros mismos tenemos que hacer cosas y que parece que no nos reconocen si no sabemos todo, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver esa parte nuestra del técnico, ¿no? Yo lo sé todo y entonces si digo que no sé o si digo que esto lo tiene que hacer otra persona, igual yo pierdo. Tenemos que trabajar aspectos relacionados con la integración, con la coherencia, porque si queremos transformar una empresa, queremos que su cultura se transforme en algo que favorezca un espacio de trabajo más seguro y más saludable, tendremos que trabajar aspectos transformacionales. No podemos hacerlo con lo mismo, ni con nuestras mismas herramientas, ni con las que estaba hasta ahora, ¿no? Es el dicho de
la cita esa atrevida es que si quieres que algo cambie, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Pues haz. La cuestión interna, la gestión colectiva, ya no estamos en una sociedad en la que no lo somos, no somos una sociedad de recibir órdenes y sí señor, ¿no? Lo hemos visto también las diferencias culturales que han sido interesantísimas entre esto que pasa en los COVID, ¿no? Dicen, no, bueno, es que en China te dices A y hacen A. Nosotros necesitamos tener una razón para hacer A, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de la razón no se encuentra si no eres parte del proceso. Entonces, tenemos que trabajar mucho esos valores de cohesión interna, de gestión de equipo, un valor importantísimo, ¿no? El de contribución, no nuestro, de técnicos de prevención, sino el de la dirección. ¿Cómo contribuyo o no contribuyo a que esto sea posible? El de la línea de mando. ¿A qué contribuyo? ¿A qué estoy contribuyendo? ¿Estoy contribuyendo a trabajadores más sanos, más saludables, más seguros? ¿O estoy contribuyendo a generar más tensión? Porque estoy empeñado en mandar un mensaje de está prohibido accidentarse en vez de dar las condiciones para que la gente no se accidente. Y, por supuesto, la parte de servicio, ¿no? El servicio a la comunidad, con terceros, con las contratas, con mis propias gente, con sus familias, etcétera. Bien, como veis, muchas de las áreas de trabajo que nosotros tenemos están vinculadas a estos grupos de valores, estos grupos motivacionales. Pero hay que trabajarlas todas. Y en muchas ocasiones lo que nos ha pasado es que hemos trabajado algunas mucho y nos hemos quedado ahí. Y hemos dicho, jolín, no funciona. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Venga, vamos a hacerlo otra vez. No, vamos a intentar analizar qué de esos valores me están facilitando, cuáles me están dificultando, pero no a mí, a la organización. Por tanto, hay que trabajar y escuchar activamente a la organización para ver dónde ellos están. Porque esa es la parte más importante. Porque al final, nuestra función más importante como transformadores de realidades es alinear el propósito, es decir, cuál es el sentido de mío como empresa, cuál es mi sentido como persona, cuál es mi sentido como grupo de trabajadores, cuál es mi sentido como delegado de prevención. Es que protestan todo el rato ya, es parte de su función, ¿no? Porque ellos han visto que si protestan les hacen caso y solo les hacen caso cuando protestan mucho, pues ¿qué hacen? Pues protestan, claro, porque su creencia es que para que les hagan caso tienen que protestar, ¿no? Pero hay que alinear el propósito y los valores, porque si yo digo, yo quiero a los trabajadores sanos y saludables, pero luego les digo que, bueno, que hoy no importa mucho que no se salte la norma porque es que tenemos mucho stock, al final estoy mandando algo muy diferente que generará una cultura específica. Y en esto, en muchas ocasiones, yo en las empresas lo que observo es que en vez de crear cultura de cumplimiento, generamos, no nosotros, la organización, cultura de incumplimiento, porque tenemos la norma que se cumple en el 80% de los casos. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? O generamos una norma para ese otro 20, o si yo como trabajador digo, bueno, pues me puedo saltar ayer porque no me hace. Entonces, al final yo genero una cultura con mis valores y mi propósito y mi cultura tienen que estar alineados para generar esta telaraña donde poder aposentar la organización. Las telarañas son súper resistentes y son muy moldeables. Si pasa el viento les pasa al revés, si les pasa al revés, se mueven, se caen, se colocan en otro sitio. Es decir, al final tenemos que tejer esa red, pero esa red tiene que ser consistente, porque si no es consistente no consigo generar ese dibujo que es el que realmente me permite. Entonces, ¿cómo se hacen esos procesos de transformación cultural? Bueno, pues en primer lugar, esto es una generalización, ¿vale? Luego cada empresa es distinta, pero sí hay un proceso de transformación, de evolución cultural, si lo queréis llamar, que es más o menos siempre el mismo. Tú defines cuál es el propósito, puedes llamarlo propósito, puedes llamarlo objetivo, puedes llamarle sentido, puedes llamarle ambición, como quieras llamarlo, ¿vale? Haces una medición de valores de muchas maneras, os comentaré alguna cosa ahora, cuáles son estos valores. ¿No? Yo quiero que la gente participe, ¿vale? ¿Y qué es participación? Tenemos mecanismos participativos. La participación es un valor reconocido en la organización o cuando participas te da un golpe en la cabeza para que no digas nada. Entonces, haces una medición de valores de diferentes herramientas. Hay la escala de Barrett, hay un montón de herramientas de medición diferentes. Si quieres medir liderazgo, si quieres medir cultura preventiva, si quieres medir con las contratas, en obras de construcción hay muchas, ¿vale? Luego haces un plan de transformación y de alineamiento, porque no puedes transformar si no alineas primero los valores y la cultura. El propósito, los valores y la cultura. ¿Para qué? Para que vayamos todos trabajando a la vez, porque la transformación no es fácil. Si encima no desatascamos aquellos cuellos de botella que nos lo van a impedir porque tiramos para adelante sin mirar más, no lo vamos a conseguir y luego, claro, nos frustramos. Y entonces empezamos con creencias tipo, no, es que los trabajadores, no, es que los mandos, no, es que la dirección. Aquí es como todas las relaciones.
Si la relación no llega al 100%, algo de parte seguro que tenemos. Nosotros y todos, con la dirección también. Y luego se mejora continua. Eso no acaba nunca. La transformación cultural es un proceso de no acabar. Si es verdad que hay un tiempo en el que ya pueden verse resultados. Incluso a veces que se ven resultados al día siguiente que empiezas el proceso. Porque ya tocas 3 claves y a veces estas claves abren, ¿no?, habitaciones enormes en las que trabajar. Pero nunca puedes dejar. ¿Cuándo acabas un proceso de cambio cultural? Nunca. Nunca, porque además en el mundo en el que vivimos ahora no hay nada estático. Nunca. Siempre vamos a tener que trabajar. ¿En qué trabajamos? Pues claves importantes para que esta transformación funcione. Tiene que haber una coalición impulsora. Eso es terminología. Tiene que haber un grupo de personas que tiren de esto. Y ese grupo de personas, ya lo siento, pero no puede ser solamente el departamento de seguridad. O aquí lo hacemos conjunto o no funciona. Es como el tema de la COVID, ¿no? ¿Salimos todos o no salimos? Pues aquí es lo mismo, una coalición impulsora, no quiere decir que tenga que participar el 100%, pero sí las personas o los departamentos clave que permitan que esto sea. Porque los valores de la organización no representan solamente su cultura de seguridad, representan su cultura. Por tanto, estamos trabajando cultura organizacional. Y si estamos trabajando cultura organizacional, no lo podemos hacer de espaldas a la organización. Porque entonces lo que generaremos será un clima de desconfianza en la que la organización no va a abrir la puerta. Y si no abre la puerta a las personas que conforman la organización, estamos perdidos. Por tanto, necesitamos una participación y una definición conjunta de cuál sería el propósito del proyecto, de la organización, de nosotros, qué valores tenemos que cambiar. Una definición conjunta. Porque yo llevo muchos años trabajando estos temas de cultura preventiva. Hay veces que llegas a organizaciones y dices, bueno, esto es un diagnóstico, ¿no? No lo puedes evitar, es pim, pam, pam, si trabajamos esto, pim, pam. Sí, y entonces me quedaría muy bien en mi nivel ese de reconocimiento de los de abajo, ¿no? De, mira, qué lista soy. No, primero me puedo equivocar. Me equivoco muchas veces, muchas, afortunadamente. Intento aprender, no siempre aprendo, pero me equivoco mucho. Sino también porque no sirve de nada que yo lo diga, o lo ves tú, o es muy difícil que tú cambies. ¿Por qué hemos cambiado el comportamiento ahora? Porque algo me ha tocado dentro. Hay gente que no me ha tocado nada dentro. Pero en general, algo me ha tocado dentro, algo me ha hecho que yo haya decidido cambiar. Y haga cosas que antes no hacía, cambio comportamiento. Y esto se hace también a través, y por eso es necesaria la participación, a través del cuestionamiento de las creencias. Si yo creo, por ejemplo, que, trabajamos con carretillas, es inevitable, ¿no?, que en algún momento se vuelque la carretilla. Pues entonces, ¿qué más da que yo le diga 1000 veces a esa persona, haz no sé qué, si para ella, en su creencia interior, es esa dificultad? Yo no puedo hacer esto porque si hago esto, claro, no saco las cajas y si no saco las cajas me van a despedir. Pues ya le puedo estar diciendo que para la organización es muy importante su seguridad, que si su percepción, su creencia individual o colectiva, porque normalmente son percepciones colectivas, creencias colectivas, no la modifico, no modifico el comportamiento. Tengo que trabajar ahí. Y tengo que trabajar muchísimo en la resiliencia. Y luego volveremos sobre esto de la resiliencia, que se habla mucho de la resiliencia. Yo me gusta un concepto más amplio de resiliencia, pero que si antes ya nos lo pedía el mundo, ahora es mucho más. No nosotros, sino la organización. Es decir, el proceso de transformación cultural que yo planteé tiene que ser resiliente. Porque si no es resiliente, no será. No podrá cumplir. Entonces, lo primero que yo digo es, bueno, vale, muy bien, ¿y a dónde vamos? ¿Cuál es el destino, no? ¿Cuál es esa nueva cultura de seguridad que se caracteriza por A, B, C, D? Pues yo, sinceramente, cogiendo un libro que leí el otro día, una cita que me parece interesante, creo que estamos ahora en lo que llaman un espacio interregno, ¿no? Estamos en un espacio en el que lo viejo está muriendo, ya no sirven los viejos esquemas, ¿no? Todo el mundo parece que tiene claro que ya no nos sirven. Lo nuevo no ha llegado y nos encontramos en un interregno ahí de incertidumbre en el que no sabemos qué va a pasar. Claro, estos autores hablaban que luego los menciono, hablaban de este interregno como diciendo, vamos a esperar a lo nuevo. Es que yo creo que lo nuevo ya ha llegado y es el interregno. Es decir, estamos en una cultura líquida, ¿no? Eso ya lo habréis oído muchas veces. Y hay que moverse con el líquido, hay que moverse con ello. Por tanto, yo he acuñado un término que he recogido de un filósofo que es Singularity, que es cultura adaptativa. Nuestra nueva cultura de seguridad será una cultura adaptativa. Es decir, que la mayor característica de esta cultura
Por supuesto, es el compromiso de la acción, la implicación de la acción, todas las dimensiones que todos conocemos, pero la característica básica es que es adaptativa, es decir, que no es, está siendo. Y eso es una distinción importante. Yo estoy siendo hoy así, y mañana estoy siendo así. ¿Por qué? Porque mi experiencia necesita que hoy esté siendo así y mañana esté siendo así. Y eso, a nosotros, que venimos de una actividad muy compartimentada, muy estratificada, nos cuesta. Entonces tenemos que pensar en esto, que la nueva cultura de seguridad será una cultura adaptativa. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues se trabaja haciendo mecanismos, como decíamos antes, a través de esa coalición impulsora de la que hablaba antes, que sean continuamente de análisis, definición, intercambio de soluciones, ¿vale? Flexibilizar las estructuras, flexibilizar las normas, flexibilizar los sistemas, incorporar lo inesperado, definir cuál es la alienación, ¿no? Comprobar todo el rato si lo que estamos haciendo está alineado con los valores de propósito de ese momento, que no son los mismos de hace 2 años igual, ¿no? Y ya no digo nada de 5 a hace 10, que hay sistemas de gestión de hace 25 años. Y luego seguimos trabajando, ¿no? Establecemos la rendición de cuentas, que es muy importante, ¿no? ¿Quién va a responder por qué? Y empezamos de nuevo. Y eso tiene que ser continuo y tiene que ser fácil. Porque si no es fácil, lo que generará será caos. Y eso nos pasa muchas veces con esa sensación de pájaros, de pollo sin cabeza cuando empezamos a hacer proceso de transformación. Tiene que ser ágil porque el ser humano, en esa cultura adaptativa que yo creo que ha sido de toda la vida, lo que pasa es que ahora es más evidente, o busca lo fácil, lo barato y lo que te requiere menos esfuerzo. Y eso es humano. Y pelearnos contra nuestra parte humana da poco resultado. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues trabajamos, voy a poner un ejemplo, ¿eh? En un ejemplo global, para trabajar con todos los agentes, digamos, pues trabajamos con la alta dirección, con la línea de mando, con los trabajadores con el grado de prevención, con las compañías terceros, con el servicio de prevención propio ajeno, con los agentes que sean. Hay veces que hay más agentes, ¿vale? Puede ser una administración, puede ser otra. Pero en este esquema siempre hay feedback, hay espacios de reflexión conjunta. Porque hay veces que simplemente concentrar la alta dirección y hacer un ejercicio de mediación con los trabajadores, se consiguen resultados sobre visiones, de creencias, de desalineaciones, de valores, que ya te puedes desganitar lo que quieras. Entonces, es mucho mejor generar un sistema fluido, ¿no? Como decíamos que el entorno es líquido, en el que todo esto se vaya mezclando todo el rato, ¿no? ¿Qué trabajas con la dirección? Pues sí, claro. Sí, yo quiero que la gente trabaje, no, que no haya accidentes. No, a ver, vamos a intentar centrar mejor en lo que queremos es que las condiciones de trabajo sean las más saludables. Bueno, muy bien, fenomenal. ¿Qué necesito? ¿Qué valores estoy demostrando? ¿Qué liderazgo estoy teniendo? ¿El liderazgo que estoy teniendo está alineado con eso? ¿Cómo rindo cuentas? ¿Cómo rindo cuenta a los terceros? ¿Cómo me rindo cuenta a mí mismo? ¿Qué barreras tengo? ¿Qué barreras perciben los otros? Hay un ejercicio súper bonito que yo siempre hago, súper poderoso, de barreras, en las que las barreras se van recogiendo los diferentes grupos y acaban en la mesa de la alta dirección. En muchas ocasiones, la alta dirección, o sea, no es ni consciente de las barreras. Pero en muchas ocasiones los trabajadores tampoco son conscientes de las barreras que tienen. Entonces, al final lo que abres es un diálogo, ¿no? Con la línea de mando que trabajas. Valores, claro. Si yo, como línea de mando, tengo un valor que es contrario al propósito de mi organización, hay que ayudar a esa persona a cambiar los valores, porque si no va a estar siguiendo todo el rato. Les ayudamos a hacer las autoevaluaciones, a alinear expectativas, lo que creemos que quiere la dirección con lo que nosotros hacemos. Hay que empoderarles, porque al final esto lo tenemos que hacer todos. Si siempre tienen que esperar a que el técnico de prevención vaya allí, no vamos bien. Y si tienen siempre que esperar al tercero, ¿no? Entonces, cuando no les empoderamos, viene esa sensación de, es que yo hago todo lo que puedo, que no puedo. Trabajamos con los trabajadores, los valores, los empoderamientos. O sea, al final empiezas a trabajar con todos ellos, ¿para qué? Para crear espacios colaborativos, ¿vale? Para crear una comunicación y una escucha empática, con flexibilidad, con aprendizaje, con una revisión continua de normas, de expectativas, de procesos y de procedimientos. Es decir, tenemos que meternos en una cultura que sea líquida. Y todos estos valores, que son todas estas dimensiones, o son las dimensiones de la cultura preventiva, que lo conoceréis todos, por tanto me voy a parar, tienen mucho que ver con esto. Creación de espacios colaborativos, la información, la participación, el aprendizaje colectivo, la comunicación, que tiene que ver con la visibilidad del compromiso, que tiene que ver con el aprendizaje, con la confianza en la prevención. Trabajando estas 3 vías, trabajamos casi todo lo que necesitamos. Porque además, y con esto ya voy a terminar, este término de resiliencia, el otro día leí una cita que me gustó mucho que dice que resiliencia es la capacidad de hacer brillar los ojos a las personas de nuestro alrededor. Es decir,
entusiasmar a la gente, no solamente adaptarte, sino entusiasmarla, encontrar esa creencia, encontrar esa palanca que hace que la persona le apetezca, y para eso hay que generar opiniones, posibilidades de cambio, excelencia, crecimiento, esperanza, futuro, compasión. Hay errores, claro, se aprende de ellos, escenarios, creatividad, esto, dejo ahí la cita por si queréis usarlo, y al final convertirnos todos, las organizaciones también, un poco en la hidra, ¿no? La hidra, el personaje mitológico, si lo cortaba una cabeza no se quedaba llorando, ay, Dios mío, me han cortado la cabeza, cauterizaba y sacaba otra, y ahí es cuando tenemos que movernos, en un entorno confuso, difuso, pero en el que siempre seamos capaces de ver el crecimiento en el cambio. Muchísimas gracias.